Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra presentación de la contabilidad de costos correspondiente a la guía número 3. Mi nombre es Sandra López. Iniciaremos indicando que los costos son los gastos incurridos en la producción, administración y en la venta de los productos o servicios. Nosotros como futuros administradores de empresas y emprendedores debemos saber que como gerentes debemos entender y analizar la importancia de los costos dentro de las empresas, ya sean manufactureras, comercializadoras o de servicios, lo que nos permitirá tomar decisiones asertivas. Por lo tanto, la gestión de los costos conlleva tener un manejo adecuado de los costos de los proyectos de las empresas, para los cuales hay que programar los recursos disponibles y evaluar la rentabilidad de los mismos, estimando los costos, preparando el presupuesto y controlando las variables de los desembolsos de los mismos. El cálculo de los costos se integra al sistema de informaciones indispensables para la gestión de una empresa, debido a que el análisis de los costos empresariales es de gran importancia para la práctica, ya que su desconocimiento puede atraer riesgos a la empresa y en gran parte de los casos puede llevar a su desaparición por simplemente inexperiencia sobre el tema. La gerencia también utiliza los cálculos de los costos para realizar las siguientes tareas. Nos sirve como base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios, conocer qué bien o servicio producen utilidades o pérdidas y en qué magnitud. También se utilizan para controlar los costos reales en comparación con los costos predeterminados. Permite comparar los costos entre diferentes departamentos de la empresa, diferentes periodos, localiza puntos débiles de una empresa. También determina la parte de la empresa en que es más urgente realizar medidas de racionalización. También controla el impacto de las medidas de racionalización realizadas. Bien, en nuestra presentación vamos a ver más a detalle sobre los costos, su clasificación y algunas fórmulas que nos sirven para aplicar en la vida práctica. Bien, adentrándonos en el tema de los costos, iniciaremos con la utilidad de la contabilidad de los costos. La contabilidad de los costos es un sistema de información que mediante un proceso recopila, organiza, clasifica, analiza y registra en términos de dinero y en forma cronológica todos los hechos económicos de un ente relacionados con la producción de bienes o la prestación de un servicio. Como todo sistema de información, la contabilidad de costos es utilizada para los siguientes fines: determinar el costo de producción de un artículo con el fin de determinar su precio de venta, aunque quien realmente determina por imponer este precio es el mercado, mediante la oferta libre y la demanda de un producto o un servicio. También determina el costo de los inventarios de productos en proceso y terminados para una demanda de elaboración del balance general. Determina el costo de los productos o servicios vendidos, con el fin de calcular la utilidad o pérdida en el periodo y preparar correctamente el estado de resultados. También sirve como una herramienta útil a la administración para la planeación, control sistemático de los costos de producción y una correcta toma de decisiones. Y por último, sirve de fuente de información estadística de costos para estudios económicos y toma de decisiones. Los costos se definen como las erogaciones y causaciones afectadas en el área de producción necesarios para fabricar un artículo o prestar un servicio. Cumpliendo con el desarrollo del objeto social propuesto por la empresa, deben generar un beneficio futuro. En las empresas manufactureras o en las de prestación de servicios, las erogaciones y causaciones afectadas en cada una de las divisiones se denominan así. En producción se le denominan costos, en administración se le denominan gastos y en ventas se le denominan gastos. Existen diferencias entre los costos y los gastos ocasionados por un ente económico, los cuales pueden ser: los costos se representan en el balance general como inventario de productos terminados o en proceso, mientras que los gastos son consumidos por un periodo en el estado de resultados.
Los costos tienden a incrementar el capital de trabajo de un ente económico, mientras que los gastos tienden a disminuir el patrimonio. Los costos son generadores potenciales de ingresos, mientras que los gastos no son generadores de ingresos, sino que ayudan a contribuir en la generación de ingresos. Los costos representados en el costo de ventas disminuyen las ventas para hallar la utilidad bruta en ventas, mientras que los gastos disminuyen a la utilidad bruta en las ventas para hallar la utilidad operacional. Los costos tienden a ser recuperados para darle vigencia futura a la empresa, mientras que los gastos no son recuperados porque no son consumidos en ese periodo. Los costos tienen fuerza de acción futura, mientras que los gastos no son consumidos y no generan acción futura. Y por último, los costos son una inversión y como tal generan beneficios, mientras que los gastos no son una inversión y no generan beneficios. Bueno, les comento que los sistemas de costos se clasifican de la siguiente manera. Según la manera de cómo se elabora un producto o se presta un servicio, los costos pueden ser costos por órdenes específicas de producción. Se utilizan en aquellas empresas que operan sobre pedidos especiales de clientes, en donde se conoce el destinatario de los bienes o servicios y por lo general el cliente es quien define las características del producto y los costos se acumulan por lotes de pedido. Normalmente la demanda antecede a la oferta, por lo tanto en su elaboración los productos no son de consumo masivo. Los costos por procesos continuos de producción se utilizan en aquellas empresas que producen en serie y en forma continua, donde los costos se acumulan por departamentos, son costos promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan existencias de productos terminados en un inventario. Los productos son de consumo masivo y los costos por ensamble son utilizados por aquellas empresas cuya función es armar un producto con base en unas piezas que lo conforman de acuerdo con las especificaciones de un productor sin hacerle transformación estructural al bien. Los costos de un producto o un servicio según la época en la que se calculan o determinan pueden ser costos históricos, llamados también reales, son aquellos en los que primero se produce el bien o se presenta el servicio y posteriormente se calculan o determinan los costos. Los costos del producto o servicio se conocen al final del periodo. Este sistema tiene sus desventajas porque para conocer el costo real de un producto o un servicio se tiene que elaborar al final del ciclo contable los estados financieros. Los costos predeterminados son aquellos en los que primero se determinan los costos y luego se realiza la producción o la prestación del servicio. Se clasifican en costos estimados, que son los que se calculan sobre una base experimental antes de producirse el artículo o prestarse el servicio y tienen como finalidad pronosticar en forma aproximada lo que puede costar un producto para efectos de cotización. No tienen base científica y por lo tanto al finalizar la producción se obtendrán por lo general diferencias grandes que muestran sobre la aplicación o subaplicación del costo, que es necesario corregir para ajustarlo a la realidad. Y los costos estándares que se calculan sobre las bases técnicas de cada uno de los tres elementos del costo para determinar lo que el producto debe costar en condiciones de eficiencia normal. Su objetivo es el control de la eficiencia operativa. Los costos de producir un artículo o prestar un servicio se conocen antes de iniciar el periodo. Los costos, según la metodología que utiliza la empresa para valorizar un producto o servicio, pueden clasificarse de la siguiente manera. Costeo real es aquel en el cual los tres elementos del costo, que son materiales, mano de obra e indirectos de fabricación, se registran en la contabilidad a valor real, tanto en el débito como en el crédito. El otro es el costeo normal, que es aquel en el cual los costos de material y mano de obra se registran en la contabilidad al real y los costos indirectos de fabricación con base en unos presupuestos que elabora la empresa de una manera confiable y técnica. Y los costeos estándar, que son aquellos en los cuales los tres elementos, materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, se registran en la contabilidad, tanto en el débito como en el crédito a costo estándar, que es lo que con base en los valores que nos sirven de patrón o modelo para la producción.
También tenemos costos según su ocurrencia o variabilidad. Tenemos costos fijos, que son aquellos en los que una empresa incurre durante un periodo, haya o no haya producción. Por ejemplo, la depreciación por línea recta. Tenemos los costos variables, que son aquellos que aumentan o disminuyen de una forma directamente proporcional al volumen de producción. Esto es, si la producción aumenta, el costo variable también aumenta en la misma proporción. Ejemplo, el costo de la materia prima y los materiales directos. Y los costos semivariables, que son aquellos que aumentan o disminuyen en una forma independiente al volumen de producción y tienen una parte fija y una parte variable, como por ejemplo el servicio telefónico. Según su tratamiento, los costos pueden ser variables o fijos. El costo de un producto o un servicio prestado puede valorarse dependiendo del tratamiento que se le den a los costos fijos y variables dentro de un proceso de producción, y se clasifican de la siguiente manera: por costeo por absorción, que es aquel donde los costos variables y los costos fijos entran a formar parte del costo del bien producido o del servicio prestado; y el costeo variable, llamado también directo o marginal, que es aquel en donde los costos variables únicamente forman parte del costo del producto. Los costos fijos se llevan como gastos de fabricación del periodo, afectando el resultado del respectivo ejercicio. Bien, continuamos con los elementos constitutivos del costo. Todo bien producido está compuesto por tres elementos, que son el costo de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Vamos a describirlos a cada uno de ellos. Los costos de los materiales directos representan el valor de los elementos que pueden ser identificados, medidos y valorizados exactamente en una sola unidad de producto terminado o un servicio prestado. El costo de mano de obra directa son los salarios y prestaciones y demás pagos que la empresa hace a operarios o por los operarios que realizan labores reales o propias de la producción. Esto es, que transforman las materias primas o los materiales de un producto totalmente terminado o que prestan un servicio. Y los costos indirectos de fabricación, que lo integran todas aquellas erogaciones que, siendo necesarias para lograr la producción de un artículo, no es posible determinar en forma precisa la cantidad que corresponde a las unidades producidas. Los costos directos de fabricación o carga fabril son absorbidos por la producción en forma de parroteo, de acuerdo con las bases de prorrateos que se asignen en el proceso. A su vez, se subdividen en costos de los materiales indirectos, que representan el valor de aquellos elementos que no pueden identificarse algunas veces, ni cuantificar o valorizar exactamente en una cantidad producida en un bien prestado. Los costos de mano de obra directa, que son los salarios y prestaciones y demás pagos que la empresa hace al empleado, y por el empleado que no realiza labores propias de producción, esto es, que no transforma la materia prima o los materiales de un producto totalmente terminado y no presta el servicio, sino que presta asesoría o apoyo de producción. Y por último tenemos otros gastos, que son aquellos costos diferentes al de los materiales directos, al de la mano de obra directa necesarios para producir. Tenemos en el tratamiento de los costos, se manejan una serie de fórmulas. A continuación vamos a dar 9 ejemplos, de los cuales hemos tomado de nuestro libro guía Contabilidad de costos en la alta gerencia. Entonces tenemos primero el costo primo. Es la sumatoria de todos los costos de material directo y la mano de obra. Se llama primo porque son primero en la producción. Aquí tenemos los ejemplos que, como les indico, fueron tomados de nuestro libro guía. Continuamos con el costo de conversión, que es la sumatoria de todos los costos de mano de obra directa y carga fabril o costos indirectos de fabricación. Se le llama así porque la mano de obra directa y la carga fabril transforman la materia prima o a los materiales de un producto totalmente terminado y apto para la venta. Costos de producción. Es la sumatoria de los tres elementos del costo incurridos en un periodo determinado, y son materiales directos, materiales de mano de obra directa y carga fabril.
Continuamos con costo total de productos en proceso, que es la sumatoria de todos los costos de producción y los costos del inventario inicial de productos en proceso. Costos de producto terminado. Es la sumatoria de todos los costos de producción con el costo del inventario inicial de los productos en proceso, menos el costo de inventario final de productos en proceso. Y costo total de productos terminados, que es la sumatoria del costo del producto terminado con el costo del inventario inicial de productos terminados. Bueno, para finalizar tenemos estos tres que son los costos de productos vendidos, que son aquellos que nos informan cuánto valió producir el bien o prestar el servicio que se vendió. Tenemos el costo total de producción y venta, que es la sumatoria del costo de ventas con los gastos operacionales. Y por último, el precio de venta. Para establecer el precio de venta, la administración de la empresa utiliza las fórmulas del costo, agregándole a los costos los gastos de operación y la utilidad deseada, pero siempre teniendo como referencia el precio del mercado, ya que realmente quien determina el precio de un producto es la fuerza del mercado. Agradecemos la atención prestada.